Buen día, mi nombre es Daniela Córdoba Chávez del curso de computación gráfica. En esta fase nos corresponde desarrollar en el lenguaje de programación Java la propuesta que habíamos desarrollado en la fase 2, en la cual proponíamos diferentes frutas y verduras y estas tenían unas transiciones. Bueno, este es mi proyecto, el cual yo llamé Figuras 3D. Para crear un nuevo proyecto, vamos a File, New Project, escogemos, igual ahí ya está escogido Java Application, le damos siguiente, y en este Project Name colocamos el nombre. Listo, ahí se crea un nuevo proyecto Java. Lo siguiente que hice fue crear la clase. ¿Listo? Entonces, para crear una clase vamos a darle dentro de la carpeta Figuras 3D, clic derecho, New y Java Class. Igual que en el paso anterior, le damos un nombre y le damos finalizar. Luego de realizar la clase, por ejemplo, voy a entrar a la clase de banano. Importamos las librerías. Las librerías se les importa de la siguiente manera. Dentro de la carpeta Libraries, le damos clic derecho y Add Hard Folder. Y cargamos todas las librerías. Estas librerías las tenía en una carpeta, entonces solamente entro a la librería, las selecciono todas y le doy a abrir. Asimismo con las librerías 3D que se encuentran en el disco local C. En archivos de programa, aquí buscamos a Java 3D, entramos a esta carpeta y entramos al lib y aquí están las tres librerías. Entonces también seleccionamos y le damos a abrir. Yo le estoy dando cancelar porque yo ya tengo agregadas las librerías. Ok, luego de tener agregadas las librerías, también vamos a necesitar figuras 3D. En este caso tengo unas figuras en la carpeta Model. Para crear una nueva carpeta, dentro del Source Page, creamos un nuevo folder y así creamos la carpeta. Entonces, dentro de la carpeta Model, yo pegué todas las frutas en 3D formato OBJ. Adicional a eso, también pegué las texturas, las cuales vienen en MTL y JPG, para que cuando el código de la aplicación llame al objeto, el objeto llama a la textura, que es el MTL, y el MTL llama al JPG. Ok, teniendo ya todas las herramientas, procedemos a realizar el código. Entonces vamos, por ejemplo, a la clase banano. Importamos las librerías que vamos a necesitar. De todas formas, mientras vamos escribiendo el código, también podemos ir agregando las librerías. Lo primero que debemos hacer, a la clase que hemos creado, hacer una extensión al applet. Esto con el fin de que al ejecutarlo se cree un JPanel para poder visualizar todo, las frutas y el fondo. Entonces, bueno, ya dentro de la clase vamos a crear una nueva clase en la cual vamos a crear el universo. Entonces, con este código vamos a crear el universo con el código Canvas 3D, al cual le vamos a dar el nombre de C. Luego de eso vamos a crear la escena o el método de la escena y la vamos a unir al universo simple. El universo simple se va a llamar U
Y aquí al U agregamos la escena, la gráfica escena, que fue la que agregamos creamos en esta parte. Ahora, como ya creamos este método está más acá abajito, que es este. Este método de la escena es un branch grow. Utilizamos este string file name porque utilizamos una variable en varias clases, en varios métodos. Bueno, entonces ya tenemos el método de la escena, creamos la escena branch grow, escena root, y utilizamos estos códigos para hacerla funcionar. Este método que yo creé aquí, a la escena root agregamos este método que se llama dibujar fondo para agregarle al JPanel el fondo creado pues para cada fruta. Bueno, teniendo ya la escena creada, creamos los ambientes de luces de esta forma y creamos las direcciones de las luces. Después de crear las luces, vamos a crear otra escena en la cual vamos a utilizar un transfer grow y le vamos a llamar escena TG. En esta escena TG vamos a agregar las frutas en 3D. Entonces a la escena principal, que se llama escena root, vamos a agregar esta escena que acabamos de crear. Bueno, después de esto creamos un alfa, una variable alfa que se llama rotación alfa, la cual va a tener estos atributos o estos parámetros. La que nos sirve para utilizar este método de aquí, que es rotación interpolador. Entonces primero vamos a crear un transform 3D que se llama Y-axis o Y-axis, y ahí inmediatamente creé yo el rotación interpolador, que hace que hace girar la figura en 3D. Entonces, este rotación interpolador necesita estos atributos o parámetros, que va a ser rotación alfa, que fue la variable alfa que creamos acá, la escena TG, o sea que se va a aplicar a esta escena, y esta variable, que es una variable de transform 3D. Y estos parámetros, los dos últimos, son el punto de inicio, que va a ser 0, y el punto final, que va a ser 2. Bueno, y que este método rotar va a tener estos límites. Estos límites los creamos antes del método con un bounding box límites, y va a tener estos puntos. Bueno, después de ahí, pues creamos la transformación o la transformación. Vamos a ingresar, a importar el objeto 3D. Entonces yo voy a crear, ¿en dónde iba? Perdón. Aquí. Ahora sí vamos a crear el objeto. Entonces, para crear este nuevo objeto o cargar este nuevo objeto, vamos a utilizar un transfer row llamado OBJTG. Y vamos a utilizar un transfer 3D que se llama OBJTrans. Y a este OBJTG le vamos a colocar una transformación unida a este objeto trans. Es decir, que al transfer group lo vamos a convertir en transfer 3D. Y a este objeto trans le vamos a poner una escala para controlar el tamaño de la fruta. Listo. Bueno, entonces a esta escena TG le agrego al OBGTG, que es esta. O sea, a la escena le agrego esta transformación o este objeto que estamos creando ahorita. Bueno, entonces creamos una variable entera que se llama flag de tipo
file. Y este object file se va a llamar file, le podemos colocar cualquier nombre, esta es una variable, va a ser, y va a tener estos parámetros o estos atributos. Luego creamos una escena llamada S, la cual va a tener un valor nulo por ahora. Luego de eso vamos a crear un try catch para importar de esta forma el objeto. Entonces a la variable S o a la escena S que acabamos de crear, le vamos a decir que es igual a file, que es esta variable de tipo object file. Y vamos a cargar lo que hay en estos paréntesis. Entonces en estos paréntesis creamos este código y escribimos la ruta donde está guardada el OBJ. La OBJ está cargada en la carpeta SRC, que viene siendo la carpeta en donde está guardada todo el proyecto, en la carpeta model. Y aquí en la carpeta model está el OBJ que se llama banana. Y lo cargamos de esta forma. Estas excepciones de acá nos indican que si no se carga el archivo de esta forma, entonces me va a presentar de estos 3 errores. Entonces, que no se encontró el archivo o formato, sí, que el archivo no ha sido encontrado, bueno, que el formato es incorrecto, que hay algún error en el código, y listo. Ese objeto TG lo agregamos a la escena. Y retornamos a la escena root, que vendría siendo como el inicio del código, que está acá. De esta forma agregamos un objeto en 3D, en NetBeans. Vamos a ver cómo creamos el fondo. Bueno, el fondo lo cargué en Transform Grow, el cual ya habíamos hablado que lo había llamado dibujar fondo. Creamos una nueva variable Transform Grow que se llama fondo y le agregamos una textura. Para agregar la textura la creamos con este código que se llama textureloader, la cual le voy a llamar fondo banana. Bueno, y ese fondo banano lo va a encontrar en la carpeta src fondos banano.jpg. Esa carpeta la tengo aquí, fondos banano, que es esta de acá. Luego que ya tengo cargado el fondo, voy a crear un background llamado back, y ese back va a llamar al fondo que acabamos de cargar, fondo banano, y ese back va a tener una imagen de escala que llene todo el JPanel. Y también que va a tener los límites, los cuales habíamos cargado anteriormente. Entonces al fondo, a este Transform Group fondo, vamos a agregar el back que acabamos de crear. Y retornamos al fondo. De esta forma ya cargamos el fondo. Ahora vamos a ver el main. Para el main utilizamos un condicional, el sí. Si los argumentos son válidos o bueno, si los argumentos son mayores iguales a 1, entonces me va a hacer esta parte del código. Entonces me va a crear un nuevo mainFrame de la clase banano con estos argumentos. Estos dos numeritos del final son los píxeles que va a tener el JPanel de 850 por 600. Yo lo puedo modificar para hacerlo más grande, más chico. A mí me pareció que este tamaño estaba perfecto para la pantalla, ni tan pequeño ni tan grande. De lo contrario, me va a realizar también de todas formas pero con la clase nula. Entonces vamos a ver cómo funciona el código.
Le damos clic derecho aquí al banano.java, clic derecho, Run File. ¿Listo? Este es el JPanel, el cual tiene la fruta en 3D, que es un banano. El fondo tiene el logo del Verdifruit que ya habíamos hecho en una fase anterior. Tiene el nombre del banano y el precio. Y el banano en 3D, el cual tiene una transformación, la cual hace que el banano gire alrededor de su eje. Vamos a volver a la transformación. La transformación que tiene el banano es esta, rotación interpolator, que hace que el banano gire alrededor de su eje. En general, todas las clases que he creado tienen un código muy similar. Creamos el universo, agregamos una escena, creamos la escena, agregamos las luces, agregamos una escena en la cual vamos a agregar el objeto 3D, creamos una variable alfa, y esta fruta tiene una transformación diferente. El carambolo tiene una rotación sobre su eje, pero además tiene una traslación, lo que hace que gire alrededor del eje, pero no como la anterior, sino más bien simulando el movimiento de la luna alrededor de la Tierra. Esta es la traslación normal y esta es la traslación con la rotación con una traslación. Esto lo logramos de la siguiente manera, haciendo el mismo código de rotación, pero agregándole getTransform aquí, o agregándole un setTranslation a la variable, a la variable. Entonces este objeto trans hace que con ese podemos controlar el tamaño de la fruta. Con este setTranslation podemos hacer que la fruta se mueva un poco más hacia afuera en este caso. Entonces le damos estos parámetros para que haga este movimiento. Bueno, la siguiente fruta, que es una fresa, también tiene su creación del universo, creamos la escena, creamos la escena, creamos las luces, agregamos una variable alfa, la cual nos va a servir para el Scale Interpolator, que vamos a llamar, está en esta línea, y la vamos a llamar escalar. También tiene los mismos parámetros que el código anterior, que era el Rotation Interpolator. Vamos a utilizar la escala alfa, la escena TG, el Yaxis, y un parámetro de inicio y un parámetro de final. Con esto controlamos qué tan grande se va a hacer la fruta. Ok, entonces más abajo también tenemos el mismo código para crear para agregar el objeto 3D. Y además de eso, tengo esta línea, la cual hace, generalmente cuando, pues en mi caso, subí la imagen en 3D, me aparece de una forma horizontal. Entonces, con este código, agregando el objeto trans.rotx, hago que la fruta gire en el eje X
tanto, esta es la cantidad que va a girar, haciendo que la figura se coloque verticalmente. Igual aquí también controlo la escala para que la fruta tenga un tamaño proporcionado. Entonces también agrego el archivo, viene de esta ruta, la cual se llama Strawberry, la cual ya sabemos dónde está en la carpeta Model. Está aquí. Bueno, también tiene las secciones y también tiene el fondo, de la misma manera. Entonces esta fruta se ejecuta de la siguiente manera. ¿Listo? Esto es lo que hace el método de Scala Interpolator, que a la fruta en 3D la hace más grande y vuelve al inicio. Recordemos que le habíamos puesto dos puntos, uno inicial y uno final. Entonces cuando la escala de la fruta llega al punto final, él regresa al punto inicial y mantiene haciendo el proceso de crecimiento. Bueno, igualmente le hicimos a la naranja también tiene su creación del universo, tiene sus librerías, tiene su creación del universo, tiene su creación de la escena, y en la escena agregamos el método de rotación, el cual se llama rotar y hace que la fruta haga la siguiente transformación. Ahora esperando que cargue, la naranja también tiene este método el cual hace que ella gire en el eje X para que se coloque verticalmente. Aquí está. Además de eso también tiene la traslación. Al objeto le agregué una traslación, o sea que se desplace un poco en el eje en el que está, ¿no? Y queda de la siguiente manera. El tomate también tiene su creación del universo, sus librerías, su creación de la escena, también lo agregamos con el mismo try catch. Y en la transformación, tiene una transformación que se llama Position Interpolator, el cual también utiliza el alfa que hemos creado, la escena TG y el Yaxis, y también tiene un punto inicial y un punto final. Esta transformación hace que la fruta se mueva de la siguiente manera. Entonces el punto inicial es menos 0,5, el cual vendría siendo por aquí, y el punto final es 0,5, el cual vendría siendo por acá. Entonces esta es la transformación que realiza. Entonces todas las figuras quedarían de la siguiente manera. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.